Bien, seguimos con el ejercicio de reactividad 1.1. En el siguiente ejercicio tenemos un metanol, ¿vale? El cual vamos a quemarlo. Me dice que la entalpía de combustión del metanol puede determinarse teórica y experimentalmente mediante la reacción de quema del metanol, ¿vale? Y me dice por otro lado que la entalpía de combustión del metanol puede determinarse experimentalmente en un laboratorio, ¿vale? Para ello lo que se utiliza es un mechero de alcohol, ¿vale? Donde vamos a colocar una cierta cantidad de metanol, lo vamos a quemar, ¿vale? Vamos a medir primero la cantidad que hemos colocado de metanol, después vamos a quemarlo durante un tiempo determinado y por diferencia de pesada sabemos cuánto alcohol hemos quemado. Esa quema de alcohol va a desprender un calor. Ese calor que desprende el alcohol se va a asumir que es totalmente absorbido por el agua, ¿vale? Es una consideración. Entonces es el agua quien va a absorber todo ese calor y al absorber ese calor la temperatura del termómetro se va a aumentar, ¿vale? Así es como experimentalmente se puede calcular la entalpía de combustión del metanol. Vale, para ello nos metemos en el laboratorio y hemos obtenido los siguientes datos, ¿vale? La masa inicial del mechero y del metanol es de 80,555, ¿vale? La masa final es 80,034, así que la diferencia entre la masa inicial y la masa final, ¿de acuerdo? Es lo que me va a dar la masa de metanol que se ha quemado, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos la masa de agua que tenemos en el tubo de ensayo, esa masa de agua que es la que vamos a asumir que es la que absorbe todo el calor de la quema del metanol, y tenemos la temperatura inicial y final que se ha mostrado en el termómetro que está introducido en mi tubo de ensayo donde tengo agua. Aquí esta diferencia entre la temperatura inicial y final será la diferencia de temperatura de dicha reacción química. Entonces vamos a ir por partes. Primero me pregunta la cantidad en moles del alcohol que se ha quemado por 2 puntos. ¿Por qué vale esto 2 puntos? Porque el primer punto sería obtener la diferencia entre la masa inicial del mechero de alcohol con el metanol y la masa final una vez que se ha quemado. Esta diferencia entre 80,557 y 80,0034, que sería 0,523 gramos, esa diferencia ya me va a dar un punto. Esa es la masa de metanol que se ha quemado, pero me la piden en moles, así que esa masa directamente pues la tendré que dividir entre la masa molecular del metanol, que es 32,05, y aquí obtendremos 0,0163 moles, ¿de acuerdo?, de metanol. Ponemos por aquí 0,0163, ¿de acuerdo? Eso por un lado, ya tengo mis dos primeros puntos. Después me dice que calcule el calor absorbido por el agua. Vale, el calor absorbido por el agua, ¿de acuerdo?, sería Q es igual a M por C por delta dt. Esa M es la masa del agua, que me lo decía el ejercicio, son 20 gramos. La C es la capacidad calorífica del agua que tengo que buscarlo en mi cuadernillo de datos, que es 418 julio gramo partido Kelvin. Y delta dt es la diferencia entre 26,4 y 21,5, que sería 4,9, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo esto, tenemos lo que es la energía en julios, pero habría que dividirlo luego entre 1000 para tenerlo en kilojulios, ¿de acuerdo? Y así obtener un valor de unos 0,41 kilojulios, que es lo que tenemos aquí, 0,41 kilojulios, ¿de acuerdo? Ya tendríamos los dos primeros apartados. El tercer apartado dice que determinemos el cambio de entalpía, es decir, que calculemos la entalpía de combustión, ¿vale? La entalpía de combustión ya la tenemos casi hecha, ¿vale? La entalpía de combustión se define como el calor absorbido o desprendido, en este caso desprendido por el metanol y absorbido por el agua, entre los moles del reactivo que estoy quemando, ¿vale? Y se le antepone un signo negativo. ¿Por qué se le antepone un signo negativo? Porque es una reacción de combustión. Las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas, y la reacción exotérmica se designa teóricamente con una variación de entalpía como negativa.
como tengo el calor y tengo la variación de moles, pues lo tengo todo, así que tendré unos menos 25 kilojulios partido mol, ¿vale? Terminamos, dice que el valor, ¿vale?, de la entropía de combustión del metanol es de menos 726 kilojulios por mol, o sea, vamos, una barbaridad de diferencia. Y que sugiera por qué este valor difiere tanto del valor calculado en el apartado A. Bueno, pues la principal fuente de error que tiene este procedimiento experimental es que no todo el calor, ¿vale?, que da lugar a la quema del alcohol es absorbido por el agua, sino que se pierde al entorno. Eso es la mayor fuente de error. Bueno, de hecho, es gigantesca. También pues, puede haber ocurrido que se haya producido una combustión incompleta. Si se produce una combustión incompleta sería otro margen de error, ¿vale? O incluso que tengamos impurezas, también es otra posibilidad, que tengamos impurezas en mi reactivo. En el siguiente ejercicio me dan una tabla de valores, una reacción química en la cual los iones de cobre 2 procedentes de un sulfato de cobre reaccionan con zinc, ¿vale? Y se produce un sulfato de zinc y cobre sólido. Dice que tenemos un volumen determinado y una concentración determinada de sulfato de cobre 2, ¿vale? Fue colocada en una taza de poliestireno, en un calorímetro, y a los 100 segundos, muy importante, a los 100 segundos se le añade zinc en polvo, zinc powder, ¿ok? Dice que se mide, ¿vale?, mediante un data harvest, lo que es la temperatura, ¿vale?, la temperatura frente al tiempo. Me dan incluso, ¿vale?, unos valores, una regresión, y nos dice que la línea de regresión es esta. Temperatura es igual a menos 0,0050 por T más 78. Esto me lo da el aparato, el data logging, ¿de acuerdo? Donde T es la temperatura mayúscula y T minúscula el tiempo. Dice que el calor producido por la reacción puede ser calculado por la diferencia de temperatura, usando la siguiente expresión. Calor, ¿vale?, Q es igual al volumen de sulfato de cobre por la capacidad calorífica del agua por la diferencia de temperatura. Ese es el típico ejercicio de BI, ¿no? Dice, describa dos consideraciones que se tienen en cuenta para calcular este cambio de temperatura. Pues si os dais cuenta, la primera es esta. Se obtiene que, bueno, muchísimas más, pero vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, que la capacidad calorífica que se utiliza es la del agua. Eso quiere decir que no se tiene en cuenta la capacidad calorífica del zinc, por ejemplo. Otra es que todo el calor transferido es hacia el agua, es decir, que toda esa reacción química entre el sulfato de cobre 2 y el zinc desprende una determinada cantidad de calor y toda esa cantidad de calor ha sido absorbida por el agua, ¿vale? Ha sido transferida al agua. No hay ninguna pérdida de calor, que siempre lo hay, una pérdida de calor al ambiente, aunque sea pequeña. También hay que tener en cuenta que se tiene en cuenta que la densidad del agua es de 1 gramo centímetro cúbico también, que la capacidad calorífica de mi calorímetro es 0 y que no está absorbiendo ninguna cantidad de calor, ¿vale? Que la capacidad calorífica de la disolución del sulfato de cobre es igual a la capacidad calorífica del agua, es otra consideración, ¿vale? Hay muchísimas consideraciones, son dos solamente las que tenemos que decir, pero hay varias posibilidades. Dice que utilicemos los datos que nos da la tabla a partir del data logging y que deduzcamos el cambio de temperatura al cual se puede producir, el cual ha llevado a cabo la reacción química si instantáneamente no se ha perdido calor. Vale, entonces a partir de aquí tenemos que ver esta temperatura. Vale, estamos hablando de que me está preguntando aquí, sí. Estamos hablando de una diferencia de temperatura, ¿vale? Ok. Para esa diferencia de temperatura, pues tenemos que hacer una regresión. Vemos una regresión por aquí y otra por aquí. Y esto vamos a tener unos 70 y algo grados.
¿vale? Tenemos que hacer una línea recta para acá, que la tenemos aquí, otra para aquí, donde se crucen, ¿vale? Será unos 72 grados. Y la diferencia habrá que restarlo con el principio que tenemos aquí. Por eso tenemos unos 48,2 grados centígrados, esa diferencia, ¿vale? Después dice que tengamos una consideración hecha en la parte B1, y es que la consideración es que la temperatura decrece también a una velocidad uniforme, ¿vale? Y por último, que calculemos el calor producido durante la reacción con la expresión. Bueno, el calor viene dado por Q es igual a M por C por delta de T. Esa delta de T son los 48 grados más o menos, la C, la capacidad calorífica del agua, y la masa, la de mi disolución, que es la de 50 gramos. Utilizando esos datos, obtenemos un valor dividiendo entre 1000 para pasarlo a kilojulios, porque la C es julio partido gramos Kelvin, ¿vale? Obtendríamos unos 10,1 kilojulios. Terminamos este apartado diciendo que me dice que el color de la disolución cambia de un color azulado a incoloro. Deduce la cantidad en moles de zinc que han reaccionado. Bueno, pues eso es para que la reacción se complete directamente. Los moles de zinc deben ser iguales a los moles de sulfato de cobre. ¿Cómo? Mi sulfato de cobre, los datos que me están dando, ya que la reacción es 1:1, me están dando un volumen de sulfato de cobre de 50 centímetros cúbicos y una concentración de 1 mol de decímetro cúbico, pues calcularemos los moles a partir de concentración, moles partido volumen. A partir de aquí el número de moles sería concentración por volumen. Sabemos la concentración de mi sulfato, sabemos mi volumen, que tiene que estar en decímetros cúbicos, y esos moles serán los mismos que de zinc para que se complete mi reacción química. Y por último, la entalpía. La entalpía la hemos definido siempre como el calor partido el número de moles. ¿Moles de qué? Pues los moles de mi reactivo limitante, así que simplemente dividiendo el calor que hemos calculado anteriormente entre estos moles que hemos calculado, obtenemos la entalpía de esta reacción química.